Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país. Gracias también a los que nos sintonizan allende los mares a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales de esos países y de Boreal Televisión. Recuerden que nuestros contenidos están disponibles en cualquier momento que usted quiera en nuestro canal de YouTube. Jueves 17 de febrero del año 2023. Aprovecho para saludar al señor Miguel Torres y Pérez, también nuestro camarada Randy Ortiz, que parece que tiene problemas con el audio. Miguel, buenos días. Hola, Atahualpa, muy buenos días. Inmenso honor estar aquí. Saludos, Cristian Acevedo, Cookie Ramírez, Randy Ortiz, el equipo que hace posible que estemos con ustedes cada mañana para informarles de los hechos de mayor interés en la República Dominicana y el mundo. Así que buenos días en este jueves. Ya es jueves. Bueno, señores, amanecemos hoy con las declaraciones, el discurso del presidente Luis Abinader, eliminando todas las restricciones por la pandemia, algo que se veía venir, porque aunque somos los primeros en esta área de Centroamérica y el Caribe, ya algunos países también han tomado esa decisión. Y lo que veíamos nosotros el domingo pasado aquí daba muestra de que la gente no está en restricciones. Lo único que uno puede pensar es en lo que, y ahí coincido con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencaba, de que de alguna manera también eliminando el tema de la exigencia de la tarjeta de vacunación, pues mermará la vacunación, los puestos, la asistencia de la gente a los puestos de vacunación, porque si exigiendo la tarjeta, pues ustedes veían que la presencia era escasa, ahora menos. Pero ya la responsabilidad es de cada uno de nosotros de cuidarnos. Usted utilizará la mascarilla si entiende que hay un lugar de riesgo, si usted quiere protegerse usted, proteger también su familia, decidir vacunarse, creo que sería una de las mejores opciones para cuando todo el mundo anda sin restricciones, ya no hay nada que él no sea responsabilidad del ciudadano, lo que decíamos hace varios meses, que decíamos es una responsabilidad individual de cada quien el protegerse y el vacunarse. Sin lugar a dudas que la pandemia nos ha enseñado mucho. Al principio teníamos todo el temor del mundo, nos quitábamos los zapatos a la entrada de la casa, dejábamos la ropa en un balde afuera, de ahí la llevábamos a la lavadora, y hacíamos rituales por el desconocimiento. Después las cosas fueron cambiando, se fue investigando más, se pudo saber más de la pandemia, pero como probablemente mucha gente no vio el discurso del presidente, que solo se programó para difundirse a través de las redes sociales tanto del presidente como de la presidencia RD. Yo creo que lo más adecuado, después de saludar a Randy, que Randy salude, es ver el discurso
del presidente para que ustedes sepan qué fue lo que dijo el presidente en el día de ayer. Sigo insistiendo que hay el criterio errado de que se puede hacer una comunicación masiva a través de las redes sociales cuando insisto en que esto es un blanco limitado de público. Señor Ortiz, ¿qué tal? ¿Ya está resuelto su inconveniente? Buenos días. Aquí vamos a escuchar lo que dijo, vamos a repetir lo que dijo el presidente de la República, ciertamente Atahualpa, y sobre esa información ya correcta para todos, pues emitir alguna opinión que siempre tenemos cuando el jefe del Estado pues se dirige al país. Bueno, pues vamos a ver lo que dijo el presidente Luis Abinader anoche. Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación. El primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. El presidente de la República a través de las redes, tanto personal como del gobierno. Ha habido reacciones aquí, es palos y bogas y palos y no bogas. Algunos dicen, no debió quitarla, porque todavía la pandemia no ha pasado. Y otros dicen, estamos felices porque ya no tendremos que usar la mascarilla. Y ahora viene una pregunta que es interesante, compañeros. Las limitaciones del personal en las instituciones de servicios, tanto públicos como privados, ¿se mantendrán? Ya no hay ninguna medida establecida de restricción para restablecer todo el personal, salvo una decisión muy personal
de cada uno de los directivos de las instituciones privadas, por lo pronto, en ese sector, porque en el sector público se supone que todos los empleados estarán trabajando en un 100% al servicio del contribuyente. Cada quien es responsable a partir de ahora de su salud, como debió ser siempre. Adelante, señores Miguel y Randy. Bueno, Atahualpa, Miguel, los amigos televidentes. Bueno, si el gobierno tenía y las autoridades de salud pública, sobre todo, y la decisión del presidente, de que la letalidad se había reducido a 0.0 qué sé yo cuánto, que es la muerte, la letalidad es la muerte. Y los niveles de 0.76 en el último boletín de ayer. Y los contagios habían caído luego de tener un pico muy alto, sobre todo con Omicron. Aunque Omicron demostró no ser tan letal, aunque mató y está matando a alguna gente. Diario muere alguien. A veces 2, a veces 1. Es una medida que toma el gobierno. Muchos países han tomado medidas similares y es verdad que nosotros nos fuimos adelante en tener la vacuna, siendo un país pequeño. Esa diligencia del presidente que en algún momento le supuso algún nivel de crítica, pues resultó. La relación que estableció el gobierno pasado con China, porque también hay que decirlo, facilitó que tuviéramos siempre vacuna a tiempo desde el punto de vista de China. Los demás contratos, además de que dimos dinero, no nos dieron la vacuna ni a tiempo ni en cantidad, o sea, nos cubearon, ¿verdad? Pero los chinos cumplieron. Y las autoridades fueron diligentes en tratar de colocar puntos de vacunación en la mayor cantidad de espacios posible a todo lo largo de la geografía nacional, al grado de que era muy difícil decir que yo salía a buscar un punto de droga y no había, o que yo salía a buscar vacunas y no había. Pasó un par de veces que el país no tenía las vacunas, pero esos días no se vacunaron, pero días que se abrían los centros de vacunas, pues habían. Y bueno, es verdad que la salud depende de uno. Atahualpa, tú te preocupabas o señalaba, si todo el mundo vuelve a su trabajo. En la administración pública se supone que casi todo, y en el sector privado, aunque yo pienso que en las empresas privadas y en las públicas debiera haber una dispensa para personas de mucho más de 60 años, 65 años, que increíblemente están trabajando todavía, y que tienen precondiciones. Si esa gente pudiera seguir trabajando desde su casa hasta que el nivel de contagio se reduzca a casi nada, pues sería mejor, pero bueno, ya esa es una medida que tomarán o no, de acuerdo a la racionalidad. Ahora, algunas personas han emitido, medios de comunicación han emitido críticas desde el punto de vista de lo siguiente. Tú señalabas al principio de que este gobierno sigue teniendo o adoleciendo del asunto de la comunicación precisa. Si se usan los medios de comunicación, si son las redes sociales, pero no veo tanto el medio que se utilice, aunque es importante, sino que a veces el gobierno te anuncia una cosa ahora y ejecuta la contraria a los pocos días. Recientemente se estableció que la tercera dosis era obligatoria a partir de determinada fecha, de un lunes cualquiera de esto, ¿verdad? Y que el que no tuviera la tercera dosis no iba a abordar vehículos públicos, no podía ir a sitios públicos donde aglomerar a gente, en fin, una restricción cerrada. Perdóname Randy, que hubo que echarla para atrás porque no había posibilidad de que se cumpliera el calendario con la tercera dosis. Exacto, o sea, el plazo era muy corto para el volumen de gente a vacunar. Bueno, y de buenas a primeras, ya nadie tiene que presentar carnet en ninguna parte, ya nadie. Entonces, esos cambios tan repentinos, sí, la gente dice, pero bueno, ¿qué pasa? Es que entre quienes deben dar la información y quien la da, a veces no hay una conexión, o el presidente está solo y tiene varios de sus ayudantes, sean ministros o directores generales, un poco desconectados, porque ¿cómo es posible que algo que tenía que ser obligatorio
de buenas a primeras ya nadie tiene, ya depende de ti. O sea, eso también llama la atención, esos cambios así. Y nosotros esperamos que, bueno, que las vacunas sigan. Obviamente que esto le pone casi fin al proceso de vacunación por el hecho de que si presionando al gobierno y entidades privadas conscientes de su papel ciudadano, invitando a los demás a vacunarse, la vacuna llegó un momento en que se paró, en que casi se paró. Parece que ganaron terreno los líderes, vamos a llamarle así, antivacuna. Señores, hasta Novak Djokovic, una de las figuras más importantes del tenis mundial, dijo que él estaba dispuesto a no ir a ciertos compromisos que para él son millonarios, porque él estaba ejerciendo su derecho de no vacunarse. Imagínense ustedes, cuando gente es así, y algunos médicos incluso, y otras personas, lamentablemente algunos de los que promovieron eso en Inglaterra, en la República Dominicana, aquí en Santiago, terminaron siendo víctimas del COVID, porque el COVID no juega con que tú digas que tú no necesitas vacunarte, ¿verdad? Pero tenemos esa. Yo sé que todavía habrán algunas opiniones a favor, otras en contra. Mucha gente disfrutará de la libertad. El presidente ha dicho que hemos recobrado la libertad. Ojalá esto no se confunda y la gente piense que ya el COVID no se pega o que ya no mata. Sobre todo a las personas con precondición y a las personas, repito, que no se han vacunado. Porque mucha gente ahora ya dice, bueno, ya el presidente dijo que ya todo está bien, porque a veces la gente interpreta mal las cosas, porque el presidente puso énfasis en que ahora el cuidado depende de ti. Yo seguiré andando con mi mascarilla. A mí me dio COVID. Yo tengo 3 vacunas, pero tengo precondiciones. Entonces, obviamente que yo quiero curarme, pero ¿cuánta gente tiene el nivel de conciencia o de información a la que uno ha podido tener acceso para uno formarse una actitud ante el mundo y la vida? De todas maneras, era un punto que uno quería ver llegar. Habrá opiniones en contra, habrá opiniones a favor, y la práctica dirá, porque muchos países como Japón, aunque fue más atrás, tomaron actitudes como esta, hubo un rebrote, pero claro, más atrás uno espera que ya en el nivel de evolución de este virus, pues eso no ocurra, pero debemos seguir cuidándonos, tener más libertad, estar más tranquilos, saber que no le van a pedir ya nada para ir a ningún lado, pero usted tiene el deber de seguirse cuidando. Así es, yo creo que hay la oportunidad para revisarnos. Hay países que pasaron por situaciones muy traumáticas con esto del COVID, sin embargo, siguen usando la mascarilla y antes de esta pandemia con sus mutantes, en el caso de Omicron, que ha sido una mutante muy severa, aunque el resultado se ha ido bajando esos niveles de contagio. Entonces, en momentos de gripe fuerte, la influenza, hay que vacunarse, esa cultura como que la hemos, ¿verdad? Forzado, la hemos reforzado, es lo que quiero decir, y porque esto nos ha dejado una gran enseñanza. Tendremos una endemia, eso será endémico, tengo entendido que esto será endémico, que cada cierto tiempo tendremos que revisarnos y optar por una vacuna para seguir protegiéndonos. No, me gustaría saber si el programa para completar las 3 vacunas va a seguir. Claro que va a seguir, claro que va a seguir, él lo anunció. Ok, ok. Entonces, si la disposición de mucha gente indiferente ante esto con un tipo de argumento, ¿verdad? Fóbico ante la vacunación, no le harán caso a medidas de precaución. Sin embargo, esto tiene una buena enseñanza porque nos ha permitido el que tengamos más higiene, el lavarnos las manos cuando vamos a un lugar, vivimos pasando nuestras manos por pasamanos, valga la redundancia, por lugares donde hay gente que van que no tienen mucha drasticidad en términos de cumplir con la higiene, el que dejamos, como decía Atahualpa, los zapatos fuera, la ropa, que en un momento fuimos muy drásticos. Hay que decir también que nosotros hemos tenido una labor muy importante en lo que respecta a priorizar la atención de la gente, de vacunarla.
en momentos difíciles en que países ricos que teníamos nosotros la esperanza de que nos ayudaran por sus grandes recursos, al contrario, compraron vacunas una y otra vez para protegerse de precisamente el COVID, pero también de una mutante. Eso nos deja una gran enseñanza. De mi parte, yo estaré usando siempre la mascarilla, porque recuerden que hay países ya por la costumbre, por los niveles de educación, que evitan estornudar delante de otra persona. El ponerse el codo, el antebrazo, no es suficiente y me parece que tendremos que seguir usándola. Yo creo que me va a ser muy difícil desprenderme de la mascarilla por razones de precaución y la importancia de la higiene. Esa enseñanza. Miren, el riesgo que se puede correr ahora frente a los no vacunados es la aparición de una nueva variante. Aparentemente la Omicron ha estado cediendo. Miren el boletín de ayer, donde la tasa de letalidad, decíamos ahorita, es de 0.76% en la República Dominicana, una de las más bajas. Y la positividad diaria se situó en el boletín de ayer en 10.31, igual que la positividad de las últimas 4 semanas, que se situó en 10.24, casi a la par. Pero si uno ve los casos activos en la República Dominicana, que es en la penúltima columna, y casos activos, usted se encuentra con que hay en estos momentos 2.528 activos, y eso es un buen indicador. Sobre la ocupación hospitalaria, sin lugar a dudas que ya los hospitales y las clínicas privadas han ido readecuando su disponibilidad de camas, porque del total de camas COVID disponibles, solo hay un 9% ocupados de las camas de unidades de cuidados intensivos, hay un 12%, y del uso de ventiladores hay un 10%. Todos estos indicadores y la gráfica que está un poquito más abajo muestran el descenso de esta primera ola. Fíjense al final, en la parte derecha de sus pantallas, la misma positividad señalada en gráfica, y cómo a partir del pico de la quinta ola, pues se ha ido produciendo un descenso de manera considerable. Reiteramos, de aquí en adelante, bueno, los que no querían usar mascarillas, los que no querían usar la tarjeta de vacunación, los seguirán disfrutando. Muchos dirán, bueno, se acabaron las restricciones. Vamos, como vi una tuitera que dijo, por fin voy a poder beber sin ninguna restricción ya, porque antes no salía y tenía que irse a acostar a las 2 de la mañana. Bueno, pero venga acá, usted no trabaja el otro día. Pero las restricciones desaparecen, responsabilidad individual. No es verdad que el coronavirus ha desaparecido, lo tendremos ya permanentemente, y a Dios que reparta suerte. Vamos a ver cómo se comporta de aquí en adelante, y pidamos a las 2 vírgenes que tenemos, la protectora y la madre de la República Dominicana, la Virgen de la Altagracia y de las Mercedes, que no aparezca una nueva variante de Omicron. Miren, señores, tengo por aquí otra Virgen, Nuestra Señora de la Mascarilla, que hay que mantenerse fiel a ella lo más posible, lo más posible. Ayer recibí esta información de la Procuraduría General de la República, de la Dirección de Prensa, y hasta la imprimí para leerla. Tras acoger el pedimento de la Fiscalía de la Demarcación de Puerto Plata, un tribunal colegiado condenó a 5 años de prisión a una mujer imputada por violencia de género tras agredir a su compañero sentimental. Cristian López agredió físicamente a su pareja sentimental, Cristina,
Cristina López agredió físicamente a su pareja sentimental, Robinson Nolasco Polanco, el 11 de febrero del año 2021 en el sector Las Avispas de Maimón. Las investigaciones realizadas por la fiscalizadora Modesta Rosario de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la provincia de Puerto Plata indican que mientras la víctima se disponía a llevar a una nieta embarazada, a una nieta de la procesada que estaba embarazada, a un hospital, la agresora se tornó violenta y le clavó un cuchillo en la espalda, al tiempo que vociferaba que quería matarlo. El fiscal litigante Jesús Ernesto Valenzuela demostró ante el tribunal, presidido por la magistrada Yacaira Veras, que las pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales demostraban la culpabilidad de la imputada. Cristina López deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación a Rafael Mujeres de Santiago. Si no es un hito, es inusual uno encontrarse con este tipo de sentencia donde generalmente el condenado es el hombre. Pero por primera vez me encuentro con que han condenado a una mujer por violencia de género contra su pareja sentimental. Y por eso me llamó la atención. Dije, pero claro, y más cuando están actuando féminas al frente del proceso judicial que se llevó en su contra. Avanzamos. Adelante, Randy. Bueno, es un caso extraño, pero mira, hay que recordar el caso de una joven que ultimó a su novio, una jovencita, y imagínate tú, ya ese caso también va, aunque no eran esposos, pero era una especie de violencia, no sé si decir de género, que es un término que solo se usa cuando es un pleito familiar, ¿verdad? Y se va a la violencia. A veces no se sabe quién generó la violencia, pero se juzga por el resultado, ¿verdad? Sobre todo cuando hay víctimas, que de ordinario son mujeres las víctimas. ¿Qué causa esa agresión? No lo sabemos, pero usted no debe responder con un nivel de violencia de ningún tipo. Aunque es difícil evitar una violencia verbal cuando una pareja pelea y esa pareja es caribeña, es dominicana. O sea, nosotros tenemos el hábito de subir la voz, agredirnos, recordarnos cosas del pasado, todo ese tipo de cosas. O asumir cosas que ocurrieron o no ocurrieron. Pero la letalidad, para usar un nombre prestado de los efectos de la pandemia, resultado de las agresiones siempre señalan al hombre. Pero el hecho de que la Fiscalía o la Procuraduría General de la República distribuyera eso, yo creo que eso tiene que tener un mensaje, que no es solo la novedad. La novedad es lo que salta a la vista. Pero ¿cuál es el mensaje oculto? Llamar también a las mujeres para que no repitan con los hombres lo que los hombres regularmente hemos hecho con las mujeres. Yo creo que el asunto de la violencia es un poquito más, la violencia, el machismo. Hay una serie de cosas más que tienen que ver una parte con nuestra biología y otra parte con los bajos niveles de educación que tienen los países donde se ejerce más violencia. Observen que los países donde la gente ya tiene más tradición de ser educada, el nivel de muerte por violencia de pareja intrafamiliar es el mínimo. A veces ni ocurre durante todo un año. Un caso raro, a pesar de que hay países de eso, que no sé si es Suecia, que son países muy entronizados ya en una conducta social e individual muy marcada. Sin embargo, son de los países líderes en divorcio. Aquí lo estábamos viendo con mis hijas en estos días. Países así, ultra desarrollados en términos sociales, no solamente en lo económico. Y son líderes en divorcio. No sé si será que todo está tan resuelto, que la gente se aburre y ese aburrimiento genera una separación, porque uno no le encuentra otra razón.
El continente con más alto índice de suicidio es el continente europeo, justamente, donde está casi todo resuelto. Señores, vamos a publicidad un momentito. Cuando regresemos, vamos a hablar de los precios de los artículos de primera necesidad en los colmados, que hay una situación que las autoridades en algún momento, dentro de las posibilidades, tendrán que meterle el pico. Venimos en un momentito. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Todos tenemos un sueño. Ese que no nos deja dormir. En ocasiones está tan dentro de nosotros que se puede quedar ahí sin que se cumpla. Despertarlo solo depende de ti. Despierta tu sueño y juntos lo hacemos realidad. Con 2 millones en efectivo para tus sueños. Participa y sé uno de los 12 ganadores. Canjea 10 puntos por boleto. Genera boletos adicionales con productos patrocinadores o utilizando tu tarjeta de crédito 5. Sirena, más de una emoción. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país.
Buenos días. ¿Y esa cara? Es que tengo que pagar el alquiler y eso. ¿Y usted por qué no se compra un apartamentico de estos que está construyendo el INVI? Y a nosotros no prestan. Eso ya pasó. Ahora todos podemos tener nuestro hogar con papel. Yo no tengo mucho ahorrado. Entra a mivivienda.gov.do o llamas al 809-732-0200 y ya. ¿Y los chelitos? Desde 5.947 pesitos mensuales a 20 años. Eso ni se siente. Nosotros ya aplicamos y nos aprobaron. Pues vamos a ser vecinos. Llegó el momento de cambiar de inquilino a propietario. Plan Mi Vivienda del INVI. Fácil, para que te mudes en la tuya. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los de mi generación o los de nuestra generación conocimos y recordamos, aunque éramos todavía niños, ya con cierto grado de memoria, que en los años 70 existía lo que se conocía como la Dirección General de Control de Precios, que era un organismo del gobierno, del Poder Ejecutivo, que se le tiraban a las pulperías, a los colmados, y que generalmente al frente de esa Dirección Nacional de Control de Precios había un militar. No recuerdo ahora el nombre de uno que se hizo famoso porque fue uno de los más activos directores de la Dirección General de Control de Precios. Morillo López. Morillo López. Gracias, Randy. Fue uno de los más famosos en esas ejecutorias, porque el hombre se le tiraba a los colmados. En esa época todavía no estaban los minimarques, sino que los colmados de los barrios, no habían esas grandes cadenas de supermercados en todos los pueblos, no existían los supermercados grandes. Y el control de precio estaba más dirigido a proteger a los ciudadanos de la especulación y el agiotismo. Bueno, pues vino el cambio y se habló de la llegada del neoliberalismo, que aquí empezó a final de los años 90 y se acentuó en la primera década al final de la década del 90 se acentuó ese nuevo esquema de que era la libre competencia, porque se suponía que eso iba a garantizar que dentro de esa competencia se produjera una reacción del que tuviera mejor precio, ese iba a vender más, pero no se contó con el oligopolio. El monopolio está prohibido en la Constitución siempre y cuando no sea estatal, en la Constitución dominicana. Y resulta que en esa liberalización, el que ha salido perjudicado es el consumidor final. Se desapareció la Dirección Nacional de Control de Precios porque eso era un atentado a la libre empresa que se puso de moda. El neoliberalismo se adueñó de todo, el capitalismo salvaje, como se le señala, pues no tuvo piedad y hoy estamos pagando las consecuencias. Todo esto para caer en el tema de los colmados y los pequeños, los minimarques que están en los barrios, que es una especie de desahogo y de facilidad para el que vive en esos barrios y que compra la comida el día a día. Pero resulta que al no haber ningún tipo de control, queridos amigos,
usted puede encontrar una diferencia de precios de casi un 50 o un 40% en productos de consumo con relación a los que usted puede comprar en el supermercado y los que usted puede comprar en una pulpería de un barrio cualquiera. Usted se encuentra, aquí mismo lo hemos vivido, que dos colmados que están a una cuadra cada uno de ellos de diferencia. Uno tiene un precio en un artículo y el otro tiene otro precio que generalmente anda entre 20 y 25 pesos. Del mismo artículo, de dos colmados que están en el mismo barrio y que están a una distancia de una cuadra. Y aquí en Boreal sabemos de eso porque tenemos dos muy cerca, tenemos tres cerca. Pues resulta que, por ejemplo, un litro de una gaseosa o un doble litro en un colmado le cuesta, en un supermercado le cuesta 55 pesos, en un colmado del barrio le cuesta 100 pesos. Y así otros artículos de consumo diario, o sea, de cosas que el que no puede ir a un supermercado, porque no, primero no tiene esa costumbre, segundo no puede, no tiene los recursos para hacer una compra y piensa que ir al supermercado a comprar dos artículos, si tiene que pagar un transporte, un taxi, una cosa, se le va como dice la gente, más la sal que el chivo. Y por eso a veces uno dice, bueno, usted va al hospedaje Yaque y compra verduras o compra alguna leguminosa, un plátano, un guineo, y resulta que sí, usted lo está comprando allá a 6 pesos, pero ¿cuánto usted pagó en el taxi para comprar el plátano a 6 pesos? Hay opciones que se han estado presentando, sobre todo en el caso de los plátanos, que las plataneras, las guaguitas esas que andan cargadas de plátanos y muchos que están vendiendo plátanos ya en motores, esas cosas, le han dado facilidades a el ciudadano de los barrios a adquirir ese producto con menor precio. Porque en el supermercado, a diferencia de eso, usted se encuentra con un plátano refrigerado por libra, cosa que en mi vida yo nunca me imaginé que iba a haber en este país, comprar el plátano por libra y todo casi por libras, está más caro. Pero ¿hasta dónde el gobierno, a raíz del tema de la inflación y de la especulación en precios que no tienen justificación porque el margen no puede ser tan grande, puede de alguna manera regular en esta época, en esta etapa, los precios a nivel de los colmados de barrio? Aquí nunca, una de las grandes carencias que siempre hemos tenido es el tema de las estadísticas. Aquí nunca tenemos cultivado esa costumbre de tener estadísticas al día para que el gobierno pueda tomar decisiones y establecer un margen de beneficios. Estudios que se hacen claramente pueden identificar cuál es el margen de ganancia y los costos operacionales que deben tener un determinado renglón de los productos de primera necesidad, por ejemplo. Yo no digo que en una época en que un fenómeno natural como una tormenta, un ciclón, un huracán, acaba con media plantación de plátanos o de guineos o de productos agrícolas, y esto que podrá encarecer el precio de ese artículo, pero resulta que no, que es todo. Inclusive, si usted es ciudadano que reside en Santo Domingo, usted se da cuenta y viaja constantemente, usted se da cuenta que la diferencia de precios que hay en los colmados de los barrios de Santo Domingo con los colmados ubicados en los barrios de Santiago es abismal también. O sea, artículos que aquí le pueden costar 80 pesos, allá le están costando 150. Entonces, yo no sé, reitero, si el gobierno ha pensado en establecer alguna política de control. Olvidémonos de la famosa competencia de la libre empresa, porque eso nos ha llevado a tener una funda de cemento en 500 pesos. ¿Y cuántos son los que fabrican cemento en la República Dominicana? 5 o 6. Pero se pusieron de acuerdo. Cuando vino Cementos Mexicanos a instalarse en la República Dominicana,
la funda de cemento llegó a costar 87 pesos, mientras los otros que estaban en el mercado las tenían a 110. ¿Qué pasó? Bueno, la bajaron para tratar de competir con cementos mexicanos, pero resulta que después se pusieron todos de acuerdo y la funda se vendió a 110 pesos, porque se ponen de acuerdo todos para constituirse en el oligopolio, porque entonces se plantea la situación, no que si autorizamos la importación de cemento estaremos atentando contra la industria nacional, pero si la industria nacional está explotando y está motivando que una vivienda hoy tenga un 25% más caro que en años anteriores, y no estoy hablando solo producto de la pandemia, estoy hablando de que esto ha venido de manera recurrente cuando no había necesidad, cuando no había pandemia, por el oligopolio que existe en algunos renglones. Igual que en otros productos que no son de primera necesidad, pero que son parte de la vida cotidiana del dominicano, como las cervezas, que ha caído en un mercado de especulación extraordinario y de mafia, como lo he denunciado en otras oportunidades, que no hay ninguna razón. Pero que somos una especie de monopolio en la República Dominicana, o una marca de cerveza. Que usted dirá, no, eso no es artículo de primera necesidad. Bueno, pero eso es parte del diario vivir del dominicano. Ojalá que el gobierno, es muy difícil, yo lo entiendo, de alguna manera establezca, y no vamos a establezca una especie de control de los precios, sobre todo en los colmados de los barrios. Y no vamos a hablar de que Inespre va a hacer un operativo que va a poner alimentos baratos. Eso es limitado. Inespre no tiene la estructura para primero mantener ese tipo de facilidades, y segundo, para hacerlo a nivel nacional. Lo puede hacer focalizado en un sector un día, en otro sector otro día, pero el que tiene que comprar día a día tiene que recibir el tablazo de los precios y las diferencias que hay en los colmados de barrios. Pero oye, es difícil de verdad, porque los problemas en el mercado local tienen implicaciones muy peligrosas. Es verdad que los fletes se han subido, las materias primas, pero tú revisas la cantidad de personas que han perdido el empleo. Oye, y esto es sumamente difícil, amerita una atención especial por parte del gobierno. ¿Qué efecto podría lograr el gobierno con tratar de asistir a los productores nacionales para que esos productos de consumo diario que son infaltables en la mesa del dominicano, esos productos, frutos menores, ¿verdad?, puedan estar de manera accesible? Se dice que hay 277,000 trabajadores, lo que equivale a un 5.9%, que han gastado sus ahorros, con otros que la cifra es escandalosa de pérdida, ¿no?, de sus empleos. Entonces, esto amerita una atención urgente, puntual por parte de las autoridades, porque podría ser esto tarde. Ya en Capotillo hubo un anuncio por parte de organizaciones, incluso está militarizado, uno de los sectores más contestatarios por años tradicional en los movimientos bolgarios, y el gobierno puede tratar de neutralizar esto, tratando de ver cómo se revisan los precios, qué se puede hacer para que la población que no está ganando, lo que están ganando 10,000, 12,000, 15,000 pesos, no es verdad que pueden tratar de mitigar sus necesidades con esa alza tan indiscriminada de artículos de primera necesidad. De verdad que es preocupante. Mira, Miguel, tú has hecho la pregunta, ¿qué se puede hacer? Cuando vino la pandemia, ¿qué hizo el gobierno? Cogió prestado 14,000 millones de pesos. No fue un menudo, no. De esos que se guardaban los viejos, los quicios y cosas para el menudeo de cada día, no. 14,000 millones de dólares. En un año y piquito. Y todavía se anuncian, por ejemplo, se van a construir 79 o transformar de los liceos que hay, o construir nuevos para que sean tecnológicos. Y educación, que recibe el 4% del Producto Interno Bruto. Y dicen que para eso hay que coger un préstamo. Aquí viene la pregunta. Entonces, cuando la gente necesita comer a otro precio que no sea el resultado de una inflación con un componente externo, es verdad, pero con mucho componente interno,
que nadie quiere, ni desea, ni se atreve a controlar. Porque todo el mundo sabe cuál es el origen de ese problema. ¿Por qué ahí no hay un gran sacrificio del país para que la gente pobre, que es la mayoría de la población, pueda vivir? Señores, el año pasado, de acuerdo a cifras del Banco Central, la inflación terminó en 8.5. Eso sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Pero en el mes de enero cerró ya con 1.2. Pero ¿qué pasa? Que como la inflación es acumulativa, si el año pasado cerró 8.5 y usted no hizo nada para rebajarla, o no se hizo nada para rebajarla a un nivel promedio de año, lo que suba en este se le va a sumar a aquel. Porque si aquel no se redujo y este va subiendo, que en el primer mes ya lleva 1.2. Imagínese usted que siga ese ritmo a 1.2. Al final del año la inflación va a estar en 12 y pico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay inflación? Bueno, está el componente internacional, pero está el resultado interno. Miguel dice que se puede hacer con los productores dominicanos. Es que tiene que haber una intervención del Estado. La posibilidad de control de precios desapareció ya en todas partes del mundo, ya sea por neoliberalismo o ya sea por el hecho de la ley de la oferta y la demanda, que es un componente neoliberal. En el país, el mundo entero es neoliberal, a excepción de algunos países que todavía podrían tener un esquema, digamos, socialista, entre los cuales está Cuba, pero Cuba tiene una economía no de guerra, no, de resultado de una guerra, del día después de la guerra. Entonces, el mundo entero está con la ley de la oferta y la demanda, pero a eso los estados mantienen un tipo de intervención. ¿Para qué? Para que los pobres no sufran los efectos de la manipulación de los oligopolios, porque los gobiernos saben cuando se arma un oligopolio y no hay nada, no intervienen en nada, dejan que el oligopolio se coma a los demás, se los trague. Entonces sale una camionetita de Inespre un día, da 3 vueltas por 4 barrios, le hacen 60 fotos y dicen que los gobiernos están interviniendo, y eso lo han hecho todas las autoridades, y ahora no es distinto. Es a lo que uno aspira, a que ahora, en medio de una pandemia, porque los gobiernos anteriores no tenían pandemia salvo la última etapa del gobierno de las autoridades pasadas. Arriba de que tenemos una pandemia, de que mucha gente perdió su empleo, de que mucha gente se endeudó con las enfermedades de los que se contagiaron. Porque aunque podían ir al hospital, aunque podían ir a la clínica, pero siempre hay un costo. Y el peor costo del que se contagió y no pudo seguir trabajando porque todo el mundo no era un empleado con un seguro que le iba a cubrir. Hay gente que vive del día a día. Señor, el porcentaje del chiripero. Lo que pasa es que aquí los chiriperos tienen unos nombres muy que queda englobado en las MIPYME. Porque la friturera de la esquina, la que cuela café, es parte de las MIPYME. Pero eso es ser menesteroso, socioeconómicamente hablando. Usted no puede pagarle la educación a sus hijos, colando café por la mañana. Alguna gente han logrado, madre soltera, encaminar su familia y algunos de sus hijos llegar a una posición importante, pero es más por excepción que por lo cotidiano. Lo normal es que esos muchachos se queden en la calle, el papá los abandonó, ella tiene que examinar café, y cuando no cuela café, lava ropa por paga los fines de semana. Y los muchachos... ya eso desapareció porque hay lavadoras móviles, ya eso desapareció, ya hay un negocio de lavadoras móviles y eso, las lavanderas prácticamente han desaparecido. Y las planchadoras también. Pero aún así hay gente que todavía hace un trabajo mínimo, aunque sea ir a operar la lavadora de la señora que ni eso quiere hacer, o trabaja, está ocupada y le deja la casa a una persona que le barre, le cocina y echan esa ropa a lavar ahí. ¿Tú ves? Entonces, esa no. Entonces, son los gobiernos los que tienen que hacer.
Porque mira, ¿qué pasa con la gente que no tiene dinero? Tú vas, la clase media, los que vamos a supermercado, ¿qué precio tiene la leche en un supermercado? Esa leche empacada, 55 pesos, vamos a decir, para decir un precio. Esa misma leche en un colmado cuesta 75. Entonces el pobre paga más caro que el clase media, que sabe buscar dónde están los precios y que hace una compra quincenal. Algunos la hacen hasta mensual, ¿verdad? Hay otros que no, que les gusta que lo vean en los supermercados, porque a veces son vitrinas y compran cada 2 días. Pero bueno, cada quien con su forma de ser. Pero el pobre no. El pobre va al colmado, ¿Cómo? Que el pobre va al colmado, o sea, el día a día, a comprar la alimentación de ese día, y al otro día tiene que buscar la misma cosa. Tiene que buscarla y no es seguro. Entonces tiene que comprar los pocos chelitos que tiene, no le dan. Porque el supermercado tiene una ventaja, que elimina un intermediario. Pero el colmado es el último intermediario y cada intermediario le saca un beneficio al proceso, a la cadena de negociación. Por lo tanto, tú en el supermercado compra casi a precio de mayorista, no a precio mayorista, pero casi. Pero el del colmado no. El colmado tiene que agregarle su ganancia. Entonces la mayoría de la gente de este país compra en colmado. Entonces la posición de la gente de Capotillo ya protestando, ya están reclamando, ya están hablando. ¿Por qué? Porque el costo de la vida para ellos es insostenible. Se le agrega en el reclamo el costo de los combustibles, que se refleja también. Están reclamando que quiten subsidio, que porque no le dan subsidio a ellos, y mencionan una serie de instituciones a las que le dan el subsidio. Y están hablando de una serie de reclamos que son lógicos y son válidos, incluyendo el que la delincuencia los ha arropado y la policía de cuando en cuando pasa una camioneta por ahí, como hemos dicho, exhibiéndose, porque díganme ustedes si el delincuente va a esperar que pase a la camioneta para robar. Cuando la camioneta se va, ellos atracan. Entonces, es un componente que el gobierno tiene que hacerle frente rápido. Porque si buscamos cuarto por una pandemia, que fue la opción, no era que era el gusto, ¿qué vamos a pasar con el hambre de la gente? ¿Qué vamos a hacer? Porque todo sube cada día. Pero mira el caso también hay un componente que es donde tiene que intervenir el Estado dominicano. Mira el caso de los colegios privados. Hay un proyecto de ley que se va a conocer en el Senado de la República, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, eliminando la famosa reinscripción, que usted nunca se ha ido de un colegio o de una universidad y todos los años o todos los ciclos, en el caso de las universidades, tiene que reinscribirse, pagar una inscripción de nuevo cuando usted no se ha ido. Bueno, pues ya ahora, ayer mismo, y veo que hoy lo publica también Diario Libre, ayer mismo recibí, lástima que no se me quedó, pero ahorita quizás la pueda mostrar, una correspondencia que le están enviando los padres de familia que tienen hijos en colegios privados. Usted dirá, bueno, pero que los manden los envíen a escuelas públicas. Todavía el nivel de las escuelas públicas aquí no ha alcanzado el suficiente grado de confianza, ni tampoco la calidad académica para que una persona de clase media tenga que tomar la decisión de enviar sus hijos al colegio, a la escuela pública, que era o debe ser la intención del gobierno, del Estado dominicano como tal, de dar esa seguridad de la educación gratuita. Pues resulta que ahora los colegios privados están disfrazando el tema de la inscripción con una famosa una primera cuota para garantizar el cupo. Exacto. Y una segunda que la están haciendo de manera diferida, pero que debe ser completada antes de que comience el año lectivo 2022-2023. Es un cambio de nombre. O sea, es una forma de burlar lo que podría ser un control sobre esa parte que le da a la clase media ahí también. Todos los años hay un aumento de la mensualidad. El costo de la inscripción, ahora un costo por lo que es la reservación del cupo. O sea, yo quiero que usted me garantice que yo voy a poder inscribir de nuevo a mi hijo en el colegio. ¿A dónde va eso? Un tiro a la cabeza de la clase media.
no hay control. Usted dirá, sí, es el capitalismo salvaje, es el neoliberalismo. A usted nadie lo manda a tener sus hijos en colegios privados, pero si el Estado tampoco le garantiza una educación de calidad, el clase media no tiene otra alternativa que buscar esa garantía a través del sector privado. Lamentablemente, en esta época en que estamos tratando de salir de la parálisis económica y que lo hemos logrado hasta cierto punto con éxito en la República Dominicana, y a nivel del mundo también es el mismo tema. La inflación es lo que es la preocupación mayor de todos los bancos centrales del mundo, que están tratando ahora de recoger el dinero que colocaron en el torrente del circulante, porque eso ha estado haciendo crecer una demanda que todavía la producción a nivel no solo de República Dominicana y del mundo, no solo de República Dominicana, también en el mundo, ha generado justamente parte de lo que es la inflación que estamos sufriendo los ciudadanos. Entonces ahí debe venir un control de alguna manera. No puede quedarse así. Eso es lo que uno espera de las autoridades, que son medidas hasta cierto punto odiosas. Bueno, pero vamos a trabajar en base a favorecer a las mayorías. Cuando todo empiece a llegar a su estado de normalidad, recuperemos todo, ya hemos recuperado una gran parte, bueno, pues se liberaliza un poco más el tema. Pero mientras tanto, lo que se dejó de ganar durante el año pasado o el año antepasado, que no se quiera recuperar en 3 o 4 o 5 o 6 meses. Y eso es lo que debemos pensar en términos de autoridades. Pero lo de los colegios privados es ahí que le va a dar a la clase media también. Y eso, que la insistencia de los legisladores de eliminar la reinscripción, la han bautizado con una forma de pago, como bien tú dices, un pago diferido mensual. Increíble. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque con más del contenido para este día de Mañana Boreal. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Todos tenemos un sueño, ese que no nos deja dormir. En ocasiones está tan dentro de nosotros que se puede quedar ahí sin que se cumpla. Despertarlo solo depende de ti. Despierta tu sueño y juntos lo hacemos realidad. Con 2 millones en efectivo para tus sueños. Participa y sé uno de los 12 ganadores. Canjea 10 puntos por boleto. Genera boletos adicionales con productos patrocinadores o utilizando tu tarjeta de crédito 5. Sirena, más de una emoción. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas. Porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Buenos días. ¿Y esa cara? Es que tengo que pagar el alquiler y eso. ¿Y usted por qué no se compra un apartamentico de estos que está construyendo el INVI? Y a nosotros no prestan. Eso ya pasó. Ahora todos podemos tener nuestro hogar con papel. Yo no tengo mucho ahorrado. Entra a mivivienda.gov.do o llamas al 809-732-0200 y ya. ¿Y los chelitos? Desde 5.947 pesitos mensuales a 20 años. Eso ni se siente. Nosotros ya aplicamos y nos aprobaron. Pues vamos a ser vecinos. Llegó el momento de cambiar de inquilino a propietario. Plan Mi Vivienda del INVI. Fácil, para que te mudes en la tuya. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por seguir con nosotros en esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros. Adelante, Miguel Torres. Sí, mira, tú sabes que a propósito de ese tema de educación, yo reflexionando aquí, seguimos montando en el mismo caballo, no hay todavía cambios radicales, fundamentales, de que la sociedad pueda dejar atrás las quejas de siempre, esa exclusión, porque la situación de los colegios con el asunto del anticipo, del pago por anticipo, no es más que una exclusión y le da en la madre a la clase media. Pero qué decir de la periferia, de la gente humilde que no puede ir a un colegio, que apenas puede recibir la educación pública nuestra con altas y bajas y con un presupuesto tan atractivo que funcionarios recién, ¿verdad?, juramentados
y formando parte de este nuevo gobierno andan buscando parte de ese pastel que es atractivo. Por supuesto, el más ampuloso, el más grande, que tiene ministerio alguno. Sin embargo, no nos detenemos a ver cómo países que están muy difíciles, como el caso de Corea del Sur, la situación de la Segunda Guerra Mundial y el rendimiento por parte de Japón, y entonces la creación del paralelo 38 que dio como origen a Corea del Sur y a Corea del Norte, todo ese proceso traumático que trajo la Guerra Fría y los enfrentamientos entre ambos, donde Corea del Sur hace hincapié en hacer partícipe a la inversión privada, pero controles con lo que son los manejos de los recursos públicos, la educación. Hoy Corea del Sur puede exhibir modelos que son parte de sus logros en términos de la automotriz, de los automóviles, el Hyundai, por ejemplo. Pero en el caso de Corea del Norte, que ha sido sustentada en términos ideológicos y económicos en su momento por Rusia, lo que ha hecho es todo lo contrario. Han dado un gran espacio a la inversión para invertir en armas. Sin embargo, la parte prioritaria en el ser humano se ha echado a un lado. No sé cuándo aquí, y otros ejemplos, no sé cuándo aquí nosotros tengamos, hasta que no tengamos instituciones sólidas, que no elijamos personas, políticos con seriedad, pero que tengan compromiso con la verdadera transformación de esta sociedad, vamos a seguir en las mismas. Un sistema excluyente, es doloroso decirlo, pero es así. No hay todavía un verdadero cambio que rompa esos esquemas tradicionales que nada nos han beneficiado, lamentablemente. Mira, por otro lado, hay que ponerle mucho asunto. ¿O tendrá el propietario de esa aerolínea o de esa compañía aérea, aunque no es una aerolínea, digamos, de pequeños equipos aéreos, que es el caso de Elidosa? Es una empresa que es propietaria del pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, quien se vio en una situación difícil porque un avión de su propiedad, un G4, pues no pudo aterrizar porque uno de los frenos aerodinámicos que está en la parte de atrás de la sala. Aclarar solo que los aviones nada más tienen un ala, la grande, la chiquita de atrás no es un ala, es un estabilizador. Por eso cuando hablamos de la sala decimos que es de esa parte que sustente el avión, que hace que el avión pueda volar. El avión vuela por la sala, no necesariamente por los motores. Los motores empujan, pero las alas son las que lo hacen volar. Y tiene componentes para la gobernabilidad del avión, la dirección, subir, bajar, girar y aterrizar. Y para lograrlo tiene que hacer una serie de maniobras aerodinámicas, porque un avión no es un carro que va en la carretera, tú pisas el freno y se para. El avión se desliza en el aire. Eso es distinto. Y la aerodinámica, que es el contacto de lo que ocurre por el contacto de un perfil aerodinámico, en este caso un avión, para entrar en contacto con el viento. Aunque no esté soplando el viento, pero cuando el avión avanza por fuerza, por efecto contrario, hay un efecto del viento en ese avión. Y eso hay que manejarlo para que él pueda subir, pueda bajar, pueda aterrizar. Entonces, uno de los frenos aerodinámicos, o sea, reductores de la velocidad, porque son aviones a turbina que vuelan a muy alta velocidad. Entonces, se reduce la velocidad en el aire donde usted no puede frenar solo con freno aerodinámico. Y ustedes recordarán que el que se accidentó con un saldo total, una destrucción total y la muerte de todos los ocupantes, se produjo porque uno de los frenos aerodinámicos, el del ala derecha, no funcionó. Imagínense ustedes, no podía aterrizar sin reducir la velocidad a velocidad de aterrizaje. Pero cuando desplegaba los frenos aerodinámicos, como era el de un lado nada más y el otro se quedaba sin abrir, sin desplegarse, ¿qué pasaba? Lo mismo que pasa cuando usted en un tractor
porque el tractor no tiene guía para doblar, los tractores de oruga, sino que tú pisas, anula una oruga y el tractor gira sobre ese lado. Pues eso mismo pasaba en el aire, con este avión como a 200, 300 kilómetros por hora o más, que se desplegaba un freno aerodinámico y el avión lo que hacía era que giraba. Tan sencilla como eso, perdía la gobernabilidad. Entonces, ayer en Panamá tuvo que aterrizar de emergencia un avión también de Elidosa, la empresa de Gonzalo Castillo. Esta vez porque ese avión había llegado, había aterrizado en ese aeropuerto. Pero cuando despegó, que ya va tomando altura, se produjo el proceso normal de los aviones de recoger, o sea, retractar o retraer, ¿verdad? El sistema de aterrizaje para que no se convierta en un freno aerodinámico y el avión puede seguir teniendo ¿verdad? Su desplazamiento. Los pilotos le llaman a eso limpiar el avión, o sea, entrar el tren de aterrizaje. Bueno, el tren secundario, que es la rueda solo de adelante, y el izquierdo entraban, pero el derecho no. Dígame usted, eso es una irregularidad y usted no sabe qué va a pasar después. Además del efecto que acabo de explicar que se iba a producir en el avión. Bueno, pues tuvo que aterrizar de emergencia. Ese también era otro también de la empresa Elidosa. Tú dirías, bueno, pero es que esas cosas pueden pasar. Sí y no. Sí, pero no debe pasar por el hecho de que si un dispositivo recibe el mantenimiento a tiempo, se revisa a tiempo, porque todo se desgasta. Es más, y todas las piezas están calculadas por el fabricante, ¿qué uso tiene? ¿Para qué uso? A nivel de qué cantidad de horas de uso usted debe cambiar los puntos de fricción, de rodamiento, lo que sea. Entonces, si usted lo cambia a tiempo, la eventualidad no ocurre. ¿Usted cree que si usted cambia la goma de su vehículo, su neumático, y le pone el aire adecuado, la presión de aire, y mantiene alineado su vehículo, ¿verdad? O lo tiene equilibrado también, el balanceo? Los niveles de problema por esa causa en su vehículo se reducen casi a cero. Casi a cero. Ahora, si usted ni lo balancea, si corre con gomas que están lisas, una de un tamaño, otra de otro, no chequea lo que pasa, la posibilidad de una situación, hasta de un accidente, se ven venir. Por lo tanto, eso de que a mí no me convence mucho eso, que usted tenga un avión con todos los mantenimientos que manda y que al mismo tiempo se produzcan eventualidades. Porque una cosa no encaja con la otra. Así es que yo creo que las autoridades aeronáuticas de la República Dominicana deben ponerle más asunto a esa empresa. Ya la Asociación de Pilotos ha hecho denuncias, ya hemos visto gente perder la vida, pilotos y pasajeros, en una empresa, y parece ser que no tiene del todo claro, porque hay otras empresas que tienen aviones aquí, algunas para uso privado ejecutivo, que usted nunca oyó un accidente. Voy a poner un ejemplo nada más, conocido por todos nosotros. ¿Ustedes oyeron alguna vez algún accidente de León Jiménez? Bueno, la empresa tenía sus aviones por las reglas. Eso no es que dice, por las reglas. Había que ver ese hangar con eso, a donde estaban escritos las horas de mantenimiento y todo, que lo tenían ahí. Bueno, el que está a cargo hoy de dirigir el proceso, el órgano de investigación de accidentes, Emmanuel Sufrón, era justamente el jefe de transporte aéreo de la empresa. Y antes de él lo fue una persona que ya no está con nosotros, Eugenio de Marchena, Pulún Marchena. Oiga, de la categoría de seres humanos, preocupado, y de la empresa también preocupada, porque en esos aviones volaban los ejecutivos de esa empresa.
pues ahí no había problema. Entonces hay otras empresas que viven del negocio de dar transporte al público y a cada rato tienen emergencias que yo no creo que se justifican del todo. Es una emergencia porque, bueno, después que estás en el aire tienes que aterrizar. Pero hay algo que debe llamar la atención de las autoridades de aeronáutica con determinadas empresas de la aérea de la República Dominicana, porque se trata de seres humanos que pueden perder la vida. Miren, cada norma del sistema tributario y lo que podría ser una reforma fiscal más amplia debe ser explicada de manera que no quede dudas y que no queden cabos sueltos para que el contribuyente, que se resiste generalmente a los cambios que le perjudican en sí en términos tributarios, entienda cuál es la situación. Por eso, cuando se habla de impuestos, que es una imposición, o sea, es en el terreno de que usted no tiene opción, de que eso se lo están imponiendo a usted y punto. Pero dentro de esa imposición debe haber una socialización para afectar lo menos posible. Entendemos que los gobiernos, los estados, necesitan impuestos para poder dar los servicios, construir lo que haya que construir al ciudadano que contribuye con esos tributos, esos impuestos. El tema de las plataformas digitales, que ha tenido algunas respuestas de empresas que podrían ser afectadas con el 18%, la implementación del cobro del 18% del ITEVIS a sus servicios y que no están registradas en la República Dominicana, que en este caso no es la situación de Uber, porque Uber está registrada, de acuerdo a sus declaraciones, en la República Dominicana, cotiza, o sea, tributa a través del sistema de la Dirección General de Impuestos Internos y dice que ha estado cumpliendo con todo lo que establece el sistema tributario dominicano, que por esa razón ellos no tienen ningún inconveniente. No soy usuario de ninguna de esas plataformas porque tengo, gracias a Dios, la facilidad de movilidad, pero en algún momento quizás me toque. Pero aquellos que lo utilizan regularmente, no sé si se le transparenta el ITEVIS que supuestamente paga Uber. Yo creo que hay un usuario aquí de Uber constante, Cristian. ¿Se transparenta el ITEVIS? Dice que no se ve reflejado el ITEVIS. Pero de alguna manera dice la empresa que sí, que lo hace. Pero el caso de las que no están registradas en la República Dominicana, como Netflix, Amazon y otras empresas que venden, prestan un servicio al dominicano, le cobran y le proponen el IVA, que es el impuesto al valor agregado de esos países. Por ejemplo, un canal de televisión necesita comprar una cámara y la compra en Amazon. Esa cámara trae el valor de la cámara y el valor agregado, que es el IVA. Pero resulta que esa compañía no está registrada en Santo Domingo y no tiene el comprobante fiscal para uno aplicar eso en la deducción del ITEVIS que se paga mensualmente antes de los días 20. Hoy estamos a 17, o sea, estamos a 3 días para cumplir con esa obligación. Entonces, de alguna manera, con la aplicación de esta norma que se pretende implementar, debe crearse un mecanismo para que el que compra en esas empresas y a través de plataformas pueda deducir del impuesto sobre la renta el IVA que está pagando y que está recibiendo aquel gobierno. Pues aquí no se le reconoce eso. Es igual que una de las cosas que debe revisar el gobierno y que puso en práctica hasta diciembre, si mal no recuerdo, enero, diciembre diciembre del año pasado, y creo que todavía abarcó algo de enero, la revalorización que se hizo
para darles facilidades a los contribuyentes que tenían reclamaciones y tenían deudas pendientes con la Dirección General de Impuestos Internos. ¿En qué consistió esas facilidades? Bueno, que le eliminaban a usted los intereses y los recargos por mora, le daban una facilidad de un plan de pago con una tasa de interés que todavía uno en lo personal considera abusiva, porque estamos hablando de más de un 12% el financiamiento que aplica la Dirección General de Impuestos Internos, o sea, un 1.25 aproximadamente. O sea, un interés de más de un 12 anual. Y a veces usted se encuentra con casos en la Dirección General de Impuestos Internos que usted debe su deuda real, vamos a poner por el pago de el ITEVIS, es de 300,000 pesos. Pero usted cayó en medio del año de la pandemia, el año 2020, 2021, cayó en una situación que usted no pudo cumplir con esas obligaciones. Pues resulta que esos 200,000 pesos se le convierten a usted en 500,000 o en 600,000 con los recargos y con el pago de los intereses de ese dinero. Entonces, en vez de 200,000 pesos, ya usted está debiendo 600,000. Si usted no podía pagar los 200,000, menos va a poder pagar 600,000. ¿Qué significa eso? Que usted va a salir del mercado, que usted no podrá seguir operando. Entonces, en medio de esta situación, yo creo que sería un gran paso de la Dirección General de Impuestos Internos, con la experiencia de lo que pasó con la gracia que se dio y que se recaudaron miles de millones de pesos, incluyendo la superación de las metas de recaudación que tenía la Dirección General de Impuestos Internos, eliminar todos esos recargos y que el contribuyente se pueda poner al día. Porque una deuda impagable, el gobierno no va a recibir ni un solo centavo, ni va a volver a incorporar a ese contribuyente. ¿Por qué? Porque si son 200,000 pesos que puede quizás buscarlo en un banco prestado para reincorporarse al sistema tributario y pagar ese compromiso en cuotas, pues usted lo hace. Pero si usted no tiene esa facilidad y en vez de los 200,000 pesos que usted puede buscar prestado en un banco o algunas facilidades que le den, tiene que buscar 600,000 pesos, usted no se debe embarcar en eso. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene la experiencia ya, reitero, de las recaudaciones a través de las facilidades que se le dieron al contribuyente para reinsertarlo en el sistema tributario, debe de alguna manera resolutar sobre esa parte. Y estoy seguro que por esa resolución estarían recaudando una cantidad de dinero que no lo va a recibir si no se toman medidas de esa naturaleza. Además de revisar el interés que se le carga al dinero que se deja de pagar. Porque usted clavarle más de un 12% de interés anual, yo no creo que sea la tasa adecuada para que un pequeño, micro o mediano empresario pueda volver a la normalidad después de estos 2 años en que la pandemia hizo desastres en la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Subrayan la seguridad de inversión en la República Dominicana. El gobierno dice que ha reducido 1.100 millones de la deuda para el 2022-2024 y se emitieron bonos soberanos. Venimos en el café con leche. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.